¿Se acuerdan cuando James Gunn prometió que no se aprobaría ningún producto sin pasar por un filtro de calidad exhaustivo? Bueno, Supergirl o es la prueba de que esa promesa era una falacia, o la prueba de que este es su estándar de calidad. Creo que tienen fortuna de lo que más se critica es su guión, porque cualquier historia genérica que intentan contar es opacada por una profunda mediocridad que se expande a toda su producción. Y es que hablando rápido de su guión, en verdad es malo. Malo porque sus personajes son blandos o de plano desechables. Tomemos a Lobo como ejemplo, porque aunque sí explica lo que busca, no tiene nada que aportar, nada. Esta mediocridad se expande a su villano, y digo villano en todo el sentido de la caricatura, porque tanto su maldad como personalidad es totalmente genérica. Y no, el hecho de que trafique menores no significa que lo haga interesante o maduro, porque la misma película lo pone en segundo plano. Su soundtrack es tan insípido y olvidable, así como sus needle drops tan forzados como poco efectivos. Pero a pesar de eso, yo creo que lo más frustrante es lo verdaderamente horrible que es a nivel visual. No hablo solo de lo pobre que es su implementación del croma, donde la luz parece tener un difusor todo el rato a pesar de querer estar imitando la luz del sol, donde existe una discrepancia entre la interacción y direccionalidad de la luz entre el sujeto y el fondo, y para ocultar su terrible iluminación de set, deciden colocar un haze digital con una textura lechosa, pero que solo logra hacerlo ver todavía peor. Gran parte de lo que ocasiona que se vea así es el poco control de luz que tiene. Es muy notorio al ver detrás de escenas donde ni siquiera hay flags para crear sombras. Todo está iluminado por igual, todo está expuesto, lo que ocasiona que todo se vea plano por la falta de contrastes. Pero su poco control de luz va incluso más allá. Miren, en cualquiera de estos dos planos la luz debería dirigir la mirada a los personajes, pero en cambio la luz apunta al pecho de Ruthie y sorprendentemente aquí a un metal de la parte inferior izquierda del plano. Y esta decisión es consciente, porque cualquier gaffer o DP al utilizar un gaffer's glass es capaz de ver el hotspot de una luz, y por alguna razón decidieron dejarlo ahí. Pero aun cuando su luz está motivada, decide usar como luz principal una backlight dura que constantemente coloca a los personajes en un contraluz que los oscurecen, o también del flare que produce la luz tapa sus rostros. Otro gran problema son los colores. Ya no solo es cuestión de iluminación plana, muchos han señalado que es por un color grading que apunta a esa estética deslavada, que aunque es cierto, su problema viene desde su diseño de producción, donde muchos elementos comparten tonos muy similares que los unifica sin destacar alguno. Eso ni el color grading más vibrante lo salva. Y supongo que esta propuesta podría funcionar para que Supergirl brille cuando porta el traje, pero no sucede. Ella sigue estando bañada en estos tonos tierrosos. Compararla con cómo luce en Superman y la diferencia es clarísima. Y uno podría llegar a argumentar que esta es una decisión creativa con la intención de representar la mente sombría y apagada de Supergirl. Pero esa justificación es forzada y consistente. Más cuando al final de la película sigue presentando esas mismas decisiones. O peor aún cuando desesperadamente intenta engrandecer a Supergirl con sus visuales, fallando estrepitosamente. Y no es todo. El montaje también es terrible. En edición existe una regla llamada la regla de los 30 grados, la cual establece que si se filma un mismo sujeto, el ángulo entre un plano y otro debe ser de al menos 30 grados, para que el corte no se sienta brusco. Y por momentos podría parecer que esta película no lo cumple, o que por momentos rompe su eje de acción, pero yo creo que más bien es un problema de que su acción es ilegible por su rapidez innecesaria. Cuando cortan a otro ángulo, su duración no es ni de un segundo, lo que evita que uno entienda la espacialidad de la escena. De nada sirve todos esos efectos prácticos, que de entrada se nota que fue hecho en un set, si el espectador no es capaz de seguir tu acción. Sin mencionar también que por alguna razón decidieron colocar un zoom artificial, el cual es tan notorio por su mecánica áspera que termina rompiendo la dinámica. No solo porque se ve barato, sino porque no fluye en la misma coreografía. Su problema se acarrea aún en escenas de conversación, donde se sigue perdiendo lucidez de la espacialidad. Pongamos de ejemplo esta escena. Parece que la luz del exterior viene del lado izquierdo, pero en la siguiente toma, el récord lumínico cambia de posición. 2 planos después las vemos caminar con una luz predominante atrás de ellas. No se entiende entonces dónde están caminando, si siguen en ese centro desértico, si ahora están dentro de esa estructura que se veía aquí, pero entonces ¿por qué no caminaron hacia ese lado? O si siempre estuvieron dentro de una construcción. Es confuso, pero eso no es todo lo que hace que se sienta extraño. La escena completa inicia con un plano de establecimiento seguido de planos generales, ambos con la función de establecer el espacio físico y de los personajes en el que la escena se desarrolla. Tras eso tienen una dinámica de medium y medium close-ups entre Kara y Ruthie. Hasta ahí es la forma tradicional de montaje, pero después de eso hay un plano que se inserta entre esa dinámica, y es un long shot de un sujeto misterioso que las vigila en las sombras. Tras eso volvemos a un medium close-up de Ruthie, indicando que mientras ellas caminan, aquel sujeto las observa. Pero en realidad por cómo inicia este plano parece que
ocurre una pequeña elipsis, una elipsis siendo un pequeño salto temporal que rellenamos. Sobre todo nos damos cuenta de eso porque Ruthie tarda en dar su acción y también porque el entorno una vez más ha cambiado, pero la película, al seguir con la misma dinámica de medium close-ups, da a entender que esta acción ocurre sin interrupciones. Por eso es que existe una sensación muy extraña de espacialidad e incluso temporalidad. En cambio, si acomodamos los planos diferentes y después del long shot de aquel sujeto colocamos un nuevo plano general, implica de forma más precisa que existió esa elipsis y ya caminaron más, porque en ese plano general reitera que el espacio cambió. Se ahorra entonces ese salto tosco que parece que todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Y ese pequeño cambio también salva otro error que tenía, uno donde Kara tiene un diálogo en un medium shot que dura menos de un segundo y que no da tiempo de leer, pasa el plano general y después regresa al mismo medium shot de Kara. Con este cambio la escena es más legible y se evita ese salto brusco con solo un cambio. Es triste que toda la película esté repleta de estos errores que evocan mediocridad. Es inaceptable que una película de 170 millones de dólares se presente de esta manera, y más si se trata de una marca tan degradada. El nuevo universo de DC es un último intento que pretende y exige revivir este universo con frescura. James Gunn mismo declaró que todo este proyecto pasaría por un filtro de calidad, que toda película tendría un tono único. Pero en esta segunda película no solo ha terminado de cementar la marca de DC, sino también el declive del género de superhéroes.